Saludos y bienvenidos a su programa Salud Total. Mi nombre es Wilfredo Toro y tenemos aquí con nosotros como visitante al doctor Pedro Torres. Bienvenido a nuestro programa, a su programa también. Gracias, muchas gracias por la invitación y esperamos serles útiles. Sí, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante. ¿De qué se trata el tema de hoy, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de una enfermedad que es responsable de casi la mitad de las muertes en el mundo entero. Lamentablemente nos estamos refiriendo al cáncer. El cáncer como enfermedad, como patología, de qué se trata y qué podemos hacer para ayudarnos con ella. Bueno, pues yo creo que el mejor lugar para comenzar el tema sería, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer esencialmente es un desorden en el crecimiento de las células de nuestro cuerpo. Ajá. O sea, nuestras células maravillosamente tienen un ritmo de crecimiento que Dios les dio, de tal manera que automáticamente controlan hasta dónde se van a multiplicar y en el orden que lo van a hacer. O sea, usted, por ejemplo, se corta y pierde un pedazo de su piel, y su organismo sabe exactamente hasta dónde rellenar. Imagínense que en ese lugar donde hubo la ruptura de sus tejidos, se siguieran multiplicando las células desordenadamente, y muchas, y más células, entonces usted llegaría a ser un monstruo, o habría que estarlo cortando, o algo por el estilo. Y el cáncer es esencialmente una condición en la cual las células normales de nuestro cuerpo se alteran y empiezan a multiplicarse desordenadamente y compiten por nutrientes, por oxígeno y otros nutrientes con las células normales de nuestro cuerpo y terminan haciendo un trabajo parecido al de las plantas parásitas. Como las plantas parásitas hacen con las plantas normales. Las enredaderas, por ejemplo, ¿verdad? Crecen, enredan al árbol, terminan ahogándolo y acaban con él. Eso mismo, algo parecido, hace el cáncer con los seres humanos y con los seres vivos en general. Qué terrible, ¿eh? Así es. Difícil de visualizarlo y sabemos que hay muchas víctimas de esta enfermedad. Sí, así es. Un tiempo atrás y aún todavía se habla acerca de que el cáncer es fatal, no tiene cura. ¿Cuáles son las consecuencias del cáncer? ¿Qué podríamos decir acerca de este mal? ¿Será posible que sí sea una enfermedad fatal? Bueno, en esencia sí, claro que sí. El cáncer es una enfermedad mortal y muchos de los diagnósticos de cáncer, lamentablemente, para cuando se llegan a hacer, vienen a ser equivalentes a una sentencia de muerte, porque el cáncer tiene un crecimiento demasiado insidioso. Cuando digo insidioso me refiero a que ahora mismo cualquiera de nosotros puede tener cáncer y no estarse dando cuenta. Ajá. O sea, uno puede tener un proceso cancerígeno, canceroso, desarrollándose en su cuerpo y no estarse dando cuenta, porque como es un tejido del propio cuerpo, eventualmente eso va creciendo ahí poco a poco y tu vitalidad va bajando, pero como el cambio es tan sutil y tan suave, tan lento, tú no lo notas. Quizás originalmente tú preferías caminar al trabajo, a la escuela y recorrer 2 kilómetros o 3, dizque por hacer ejercicio y por disfrutar la naturaleza. Últimamente prefieres coger el vehículo público o manejar. Y tú piensas que es sencillamente algo que es de preferencia, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que tu vitalidad te está bajando y tú no sientes como ese ánimo de hacer las cosas que hubieras querido hacer anteriormente. Cuando usted mencionó la palabra sutil, me hace pensar acerca de cómo es que Satanás trabaja en el ser humano. Va utilizando esa forma de trabajar en los seres, una forma sutil, sí, de tal manera que va carcomiendo en el ser como carcome el cáncer, y finalmente quedamos tan sumidos en el pecado
que básicamente, por así decirlo, nos podrimos en el pecado, igual que el cáncer. Y ahí lo interesante es que Satanás no tanto quiere que tú te sumerjas en el pecado, sino que tú pierdas tu ánimo, tu deseo de lucha, tu aspiración de llegar al cielo, que tú pierdas la esperanza y la confianza en que Dios quiere y puede perdonarte y de que todavía hay oportunidad para ti. Pero siguiendo con nuestro tema sobre el cáncer, es bueno que analicemos un poco las causas del cáncer. La Biblia dice que en los últimos días iban a seguir surgiendo muchas enfermedades que no están escritas en este libro, así dice literalmente. Así es. Y vemos cómo vino el SIDA, vemos cómo vino el cáncer y han venido así cientos de enfermedades. A medida que el tiempo se va acortando y se va acabando la gracia sobre el mundo y el hombre va pecando y cometiendo más aberraciones en violación de las leyes de la naturaleza, eso se está reflejando sobre nosotros mismos. Sí, señor. Por eso sería bueno analizar un poco las causas del cáncer y sobre todo ver cómo es que empieza a nivel celular. Ustedes saben, las células donde normalmente se reproducen, ¿verdad? Nosotros como seres vivos vivimos en un equilibrio dinámico en el cual se mantienen muriendo continuamente nuestras células y otras células van reproduciéndose y ocupando su lugar. Esa es la cosa. Dicen los investigadores que nuestro cuerpo se reproduce a sí mismo aproximadamente cada 7 años. Cada 7 años las células que una vez fueron constituyentes de nuestro cuerpo ya no están y están otra generación de células completamente. Entonces en ese proceso se supone que todo marche bien porque nuestro cuerpo usa un molde, la célula usa un molde para que cuando ella se efectúa la mitosis, que es cuando la célula se divide, se formen 2 células exactamente iguales y eso ocurre en el núcleo, en el núcleo de la célula, donde está una molécula muy famosa, que es el DNA o el ácido deoxirribonucleico, que ese DNA se abre en 2 y da lugar a que cada una de las 2 mitades acumule como un espejo, como un reflejo de imagen de espejo, otra parte igual y así se forman las 2 células. Oh. De modo que el cáncer, se entiende, los científicos moleculares explican que lo que ocurre es que allí a nivel del DNA ocurre un cambio que daña ese DNA y hace que la próxima célula que se reproduzca ya no sea según el original, el molde original. Y ahí, al esa célula venir a normal, no tiene los mecanismos de autocontrol para saber hasta dónde crecer, hasta dónde multiplicarse, y ahí usted tiene esencialmente un cáncer. Es como que sencillamente la célula no se reconoce a sí misma. Sí, empieza a multiplicarse rápidamente, y más rápido de lo normal, más rápido que las células normales de nuestro cuerpo, igual que una planta parásita, y a reproducirse así, hace competencia, como dijimos anteriormente, y una vez que se ha formado una masa, sea que a través de la sangre, a través de la circulación linfática, por cualquier otro medio, se va a desprender una célula o un grupo de células y van a viajar por nuestro cuerpo y se van a alojar en algún otro lugar, y a ese efecto, ese mecanismo de viaje, es a lo que le llamamos la metástasis. Metástasis. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el cáncer es que generalmente tú no sientes nada, como dijimos anteriormente, porque eso te está creciendo ahí y para cuando llegas a sentir síntomas, generalmente que ya tu organismo está muchas veces lleno, metastizado de cáncer. Yo más bien conocí a una persona que por cierto fue compañero de trabajo un tiempo atrás donde nosotros trabajábamos, que vivía una vida normal, trabajando normalmente, haciendo su trabajo con toda la eficiencia, pero un buen día esta persona sintió como que no podía casi mover su brazo, sentía dolor y dijo, bueno, yo creo que voy a tener que ir al médico porque casi no puedo levantar el brazo, no sé qué me sucede. Lo llevaron al médico, lo diagnosticaron,
tenía todo el brazo lleno de cáncer. Duró 3 días y murió el hombre. O sea que verdaderamente estaba carcomido totalmente de cáncer y él no lo sabía. Y no se había dado cuenta porque va muy insidiosamente mermando tu vitalidad. Eso Ahora, primero vamos a explicar más qué puede hacer que ese DNA se dañe. Ajá, para que luego podamos hablar un poco sobre cómo usted puede prevenirlo, el cáncer. Ok, eso es muy importante. Bueno, como dije anteriormente, cualquier cosa que pueda dañar el DNA puede ser causa de cáncer. Por ejemplo, el PVC, el polivinilcloruro, de lo que hacen los tubos plásticos. Sí. Ese material, cuando se usa en las casas, tiende a dañar el DNA. O sea, que eso sería daño químico. También lo puede hacer, por ejemplo, el asbesto. Yo he conocido personas que vivían en casa de asbesto que murieron a consecuencia del cáncer. También a ti te puede originar el cáncer a partir del efecto de los radicales libres. El radical libre es una molécula a la cual le falta un electrón y esa molécula carente de un electrón provoca una reacción en cadena que daña tejidos y si ese daño llega al DNA de una célula cualquiera, esa célula va a debutar en ser una célula cancerosa. ¿Okay? Terrible. Hay otros factores también que pueden producir el cáncer, como son los virus. Los virus, tales como el virus del papiloma humano, el famoso, ya se ha hecho famoso, hasta recientemente se inventaron una vacuna contra él. El virus del papiloma humano, la variedad 6, 11, 18, causa un cambio en los tejidos, especialmente de la matriz de la mujer, del cuello del útero, sí. Y esa célula se altera y puede producir células cancerosas y ahí debuta la persona con cáncer. También la carne es muy rica en ese tipo, en el virus del cáncer, en los virus que pueden producir cáncer. En el libro Consejos sobre régimen alimenticio y otros libros semejantes nos habla sobre ese tema. También el cigarrillo como químico, sus ingredientes, el alquitrán y todo eso. La carne, por ejemplo, a la parrilla. Una carne a la parrilla, cuando esa grasa cae sobre las brasas, la grasa de la carne cae sobre la grasa y sube ese humo, que tan apetitoso es, tan agradable que es al paladar. Ese humo se calcula que un bistec cocinado de esa manera tiene el equivalente de alquitrán, de la sustancia más cancerígena del cigarrillo, de 350 cigarrillos. Válgame. Solo en un pedazo de carne. Igualmente la oxidación producida precisamente por la fritura, la oxidación, como yo decía, por los radicales libres, eso también puede alterar. De ahí es que los antioxidantes pueden ser tan buenos para evitar el cáncer. Y sí, también señor, muchos otros desórdenes alimentarios que puedan alterar las células, todo eso se presta para que se desarrolle el cáncer. Y por supuesto, un gran componente de que a una persona pueda debutar con el cáncer es que su sistema inmunológico no reconozca a la célula cancerosa como que es una célula enemiga. Recuerden que nuestro sistema inmunológico esencialmente combate los glóbulos blancos principalmente, especialmente las células NK o asesinas naturales, combaten a los virus, a las bacterias, hongos, parásitos y células cancerosas. Pero si el organismo falla y no reconoce las células cancerosas, el paciente va a terminar desarrollando un cáncer. ¿Okay? Porque de alguna manera el sistema inmunológico está bajo. Si no lo reconoce como un enemigo. No lo reconoce como un enemigo, porque es normal, es muy bueno aclarar esto, que es normal, todos tenemos cáncer. ¿Sabía eso? Está interesante eso. Todos tenemos cáncer, solo que a unos se nos desarrolla y a otros no, porque nuestro sistema inmunológico lo mantiene en jaque. Oh, sí, señor. Según aparece una célula extraña ahí medio rara, el organismo la identifica y esta célula casi aquí. Ah, no, esa no es de nosotras. Fuego con ella y la destruye. De modo que hay un estudio aquí, le llaman el 1.25, el estudio del CA, que lo normal es que usted lo tenga de 1 a 10. Si tiene más de 10, pues ya usted tiene cáncer, hay que ver dónde es que lo tiene, pero de que lo tiene, lo tiene.
Sí, Si tiene menos de 10, pues usted no tiene cáncer. Quiere decir que la cantidad de células cancerígenas que usted tiene en su cuerpo, o de cáncer, mejor dicho, no es tanta como para que usted pueda desarrollar la enfermedad. Sí, señor. Pero ¿qué esperanza hay para aquellas personas a quienes ya se les ha diagnosticado que tienen cáncer, que tendrán que pensar que esta es la sentencia de muerte para ellos? ¿Qué podríamos decir? Oh, no. Aún en la medicina convencional, a menudo hay soluciones para la condición. Hay procedimientos, a veces si la persona tiene un tumor focalizado, ubicado en algún lugar específico, se le extrae quirúrgicamente y se le da tratamiento para que no vuelva a surgir el cáncer, y eso puede ser el fin del discurso. Nosotros generalmente recomendamos ya otros procedimientos. La quimioterapia y la radiación, vale la pena mencionarlos, son tratamientos orientados para eliminar de nuestro organismo cualquier célula que se desarrolla demasiado rápido. Sí. Por eso usted nota que a los pacientes que someten a este tipo de tratamiento generalmente se le cae el pelo, porque el folículo piloso es de rápido crecimiento, y también usted va a notar que los pacientes tienden a sufrir trastornos gastrointestinales porque la mucosa gástrica se regenera cada 24 horas. Por eso, un gran efecto secundario de la radiación y la quimioterapia es la caída del pelo y la destrucción de la mucosa gástrica con el vómito y demás. Yo digo, nosotros razonamos que no puede ser posible que usted se cure de alguna condición si usted ni siquiera puede comer. Es cierto. Entonces yo creo que lo que podemos hacer para ayudar con este problema es esencialmente corregir en primer lugar los hábitos alimentarios tóxicos, Bien. frituras y todo lo demás, como mencioné, las posibilidades de posibles causas del cáncer, y procurar aumentar la defensa y usar antioxidantes. Por ejemplo, una vez, no hace mucho, nada más hace como 20 años, que yo tuve el privilegio de tratar a una señora que tenía cáncer en el pecho, en los senos, y la señora se puso amarilla de tanto jugo de zanahoria y tantos productos así, cataplasma de barro y de carbón que se usaron con ella, y la señora, por la gracia de Dios, se curó. Sí. Sí, se curó del cáncer, se curó. Yo creo que fue por el efecto, la saturación de los tejidos de esos antioxidantes potentes, como es el betacaroteno. Hoy tenemos recursos dentro de la medicina nutricional ortomolecular aún más potentes que ese. Dentro de eso tenemos un producto que se llama Transfer Factor Plus. Es un producto que tiene la capacidad de aumentar la defensa, la capacidad de las células NK o asesinas naturales, un 437%. Wow. De modo que gracias a ese producto nosotros hemos visto personas incluso desahuciados que ya estaban en hospice, que han podido volver a tener calidad de vida, volver a la iglesia, esencialmente los hemos visto curarse. Amén. No estamos diciendo que esto sea una cura definitiva, ¿verdad? Porque recordemos que los tratamientos naturales, los tratamientos que dependen, son tratamientos que dependen esencialmente de nuestro propio cuerpo. Una verdadera medicina natural va a ser lo que dijo Hipócrates, que tu comida sea tu medicina y tu medicina tu comida. Por lo tanto, lo que va a hacer es que tú ingieres el alimento y tu cuerpo asimila el alimento y hace lo que tiene que hacer con él. Sí. Asimismo, cuando tú usas un medicamento natural, tu cuerpo lo recibe y se nutre con él, y en base a ese alimento tu cuerpo reacciona contra la enfermedad. De modo que si no hay de dónde tu cuerpo pueda reaccionar, por bueno que pueda ser el producto natural, pues sencillamente tú, si la enfermedad es mortal, pues tú te mueres. Pero se me ocurre pensar que a veces en nuestra vida espiritual ocurre igual. Sí. Pero llega el momento que nosotros castigamos, por así decirlo, nuestro cuerpo físicamente. Llega el momento cuando son nuestras propias decisiones las que hacen que se crea o se cree en sí un cáncer en nuestro cuerpo. Así es. Sin embargo, si nosotros volvemos a nuestro Creador, Él es capaz de curarnos también. Si nosotros entregamos nuestra voluntad a Él,
Así Él es. nos ayuda para que nosotros podamos no depender de nosotros mismos, no depender de nuestro cuerpo, pero sí depender del Espíritu y de esa naturaleza divina para que vuelva a restaurar en nosotros el Así poder es. de curación. Y así es, porque ya hoy día hay muchos recursos naturales. Mire, ese mismo Transgefactor, yo he sido testigo el PLOS, de la curación de muchas personas de cáncer ¿Sí? con el uso de ese producto. También tenemos los antioxidantes potentes que hay, que son donadores de grupos de electrones que ayudan a corregir el proceso inflamatorio que está produciendo el cáncer, o sea, lo neutralizan. Originalmente no existían productos como el factor de transferencia, solamente existía primero los antioxidantes básicos, como es la vitamina C, Sí. el betacaroteno, y ya te contaba la historia de esa señora que se curó de cáncer con mucho jugo de zanahoria y vegetal y cataplasma de barro y de carbón. Sí. Y eso fue en aquella época, pero sin embargo los antioxidantes que se han descubierto últimamente, porque el Señor en su misericordia provee junto con el problema, con la enfermedad, Dios siempre tiene la salida. Amén. Amén. Siempre tiene la salida. De modo que a medida que han venido enfermedades más terribles a azotar a la humanidad, el Señor, para el corazón humilde delante de Él, siempre tiene la forma de guiarlo hacia donde puede encontrar un alivio y curación para su dolencia. Es la misma naturaleza. La Biblia cuenta que en el caso de Moisés había unas aguas amargas. Sí, Señor. Y Dios pudo haber curado esas aguas, así milagrosamente haber endulzado esas aguas. Pero Dios dirigió a Moisés a un árbol, le dijo, echen ese árbol en el agua. Y Moisés echó el árbol en el agua y el agua quedó dulce y buena para beber. En el caso de rey Ezequías, Dios pudo haber sanado al rey Ezequías milagrosamente. Pero Dios le dijo al profeta Isaías, ve y ponle una cataplasma de higos sobre su llaga, para que su llaga, ¿qué? Para que su llaga sane. Y aún hoy, la cataplasma de higo es un recurso maravilloso para manejar las úlceras. O sea, lo que queremos decir con esto es que siempre el Señor provee la salida con la enfermedad, por terrible que pueda ser. De modo que lo más importante aquí es que usted no pierda su entusiasmo, su alegría de vivir, su paz en Dios, su confianza. Positivismo. Exacto, nunca se rinda. Ríndase si Dios lo manda, que baje los brazos. Pero si Dios no lo ha mandado a usted rendirse, no se rinda. Confíe en el Señor. Hay muchos recursos. Están los antioxidantes potentes como las proantocianidinas, están los jugos, están los multivitamínicos, están las cataplasmas de barro que absorben las inflamaciones y aportan nutrientes a los tejidos. Está la cataplasma de carbón, que es potentísimo para absorber toxinas y impurezas de nuestro cuerpo. Están otros recursos como son, por ejemplo, también el uso de hierbas medicinales, como el Fotay, como la equinacia, que aumentan la defensa. O sea, hay muchos productos que si usted se pone en las manos de Dios e integra esos productos a su tratamiento médico, usted puede tener resultados, especialmente con ese campeón que es el factor de transferencia. Así que no hay que darse por vencido. No hay que darse por vencido. Yo le digo a mis amigos, a mis familiares, a mí si se me declara un cáncer, lucharé con los productos naturales y nutricionales. Y si esos productos fallan, a mí que me dejen morir tranquilo y no se pongan a inventar conmigo. Sí. Porque a menudo las curas resultan peor que la enfermedad y la persona tiene una muerte miserable. Miserable. Yo he notado que usando estos recursos, aún la persona muera porque ya su cuerpo sencillamente no está en posición de responder, Pero porque muere estos no tranquilo. son medicinas. Quiero enfatizar que estos no son medicinas. Estos son recursos nutricionales que capacitan y fortalecen al organismo para que el organismo mismo se defienda. Sí. Pero si el organismo ya no está en posición de defenderse a sí mismo, ya no está en posición de responder, entonces definitivamente la enfermedad va a poder con usted. Exacto. Pero quiero que también entienda, mi querido televidente, que eso iba a suceder aún usted no usara los recursos naturales. Sí. Iba a ser peor si usted se valía de métodos tóxicos para nuestro organismo. Sí. Iba a ser peor, porque nada que le destruya a usted
le va a traer salud. Exactamente. No, normalmente, como nosotros estamos trabajando en la medicina en general, es que la enfermedad viene y ataca a nuestro cuerpo. Sí. Entonces el médico viene y contraataca y ataca la enfermedad. Ajá. Y el resultado es que el campo de batalla queda destruido, nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo. Yo soy de la creencia de que ningún tratamiento que tienda a destruir nuestro cuerpo debe ser integrado como parte del tratamiento de una enfermedad. Sí, señor. Siempre hay alguna otra manera de hacer las cosas. Siempre hay una alternativa. Siempre hay una alternativa mediante la cual usted puede hacer algo que sea fisiológico, que vaya en armonía con su cuerpo. Otro recurso importante para el manejo del cáncer son los tratamientos de fiebre. Tratamientos de fiebre. Si tratamiento de fiebre le llamamos a eso, a coger el paciente y meterlo en una bañera con agua caliente, lo más caliente que pueda sobrellevar, por supuesto, no queremos quemarlo, ¿verdad? Seguro. Y esto va a producir, se le deja ahí por unos 10 o 15 minutos, esto va a hacer que la temperatura corporal aumente artificialmente y al aumentar la temperatura se le va a producir una fiebre artificial que lo que significa es que va a aumentar la cantidad de glóbulos blancos que el organismo de la persona fabrique, va a aumentar por lo tanto la velocidad a la cual nuestro cuerpo se regenera. Sí, señor. Y va a ser un gran recurso. Muchos pacientes que sufren de cáncer normalmente a partir de las 4 de la tarde les da fiebre, porque es el organismo tratando de defenderse. Sí. Y mediante este tratamiento nosotros provocamos la fiebre en el momento que nos parece para ayudar al paciente a que mejor responda. Gracias, doctor. Estamos muy agradecidos porque por esta oportunidad que nos ha dado. ¿Hay algunas palabras breves que le pueda decir a nuestros televidentes? Sí, claro, yo me siento muy agradecido de haber venido aquí y quiero que sepan que para mí el cáncer es casi una especialidad en el sentido de que han sido muchas las personas que se han curado con estos remedios sencillos que acabamos de compartir y esperamos que puedan ser una bendición para ustedes. Gracias. Queremos invitarles para que vivan una vida mejor, una vida con mejor salud, con salud total. Muchas más y más y más células, entonces usted llegaría a ser un monstruo o habría que estarlo cortando o algo por el estilo. Y el cáncer es esencialmente una condición en la cual las células normales de nuestro cuerpo se alteran y empiezan a multiplicarse desordenadamente y compiten por nutrientes, por oxígeno y otros nutrientes con las células normales de nuestro cuerpo y terminan haciendo un trabajo parecido al de las plantas parásitas. Como las plantas parásitas hacen con las plantas normales. Las enredaderas, por ejemplo, ¿verdad? Crecen, enredan al árbol, terminan ahogándolo y acaban con él. Eso mismo, algo parecido, hace el cáncer con los seres humanos y con los seres vivos en general. Qué terrible, ¿eh? Así es. Difícil de visualizarlo y sabemos que hay muchas víctimas de esta enfermedad. Sí, así es. Un tiempo atrás. Saludos y bienvenidos a su programa Salud Total. Mi nombre es Wilfredo Toro y tenemos aquí con nosotros como visitante al doctor Pedro Torres,
Bienvenido a nuestro programa, a su programa también. Gracias, muchas gracias por la invitación y esperamos serles útiles. Sí, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante. ¿De qué se trata el tema de hoy, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de una enfermedad que es responsable de... Si aún todavía se habla acerca de que el cáncer es fatal, no tiene cura. ¿Cuáles son las consecuencias del cáncer? ¿Qué podríamos decir acerca de este mal? ¿Será posible que sí sea una enfermedad fatal? Bueno, en esencia sí, claro que sí. El cáncer es una enfermedad mortal y muchos de los diagnósticos de cáncer, lamentablemente, para cuando se llegan a hacer, vienen a ser equivalentes a una sentencia de muerte, porque el cáncer tiene un crecimiento demasiado insidioso. Cuando digo insidioso me refiero a que ahora mismo cualquiera de nosotros puede tener cáncer y no estarse dando cuenta. Ajá. O sea, uno puede tener un proceso cancerígeno, canceroso, desarrollándose en su cuerpo y no estarse dando cuenta, porque como es un tejido del propio cuerpo, eventualmente eso va a crear casi la mitad de las muertes en el mundo entero. Lamentablemente nos estamos refiriendo al cáncer. El cáncer como enfermedad, como patología, de qué se trata y qué podemos hacer para ayudarnos con ella. Bueno, pues yo creo que el mejor lugar para comenzar el tema sería, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer esencialmente es un desorden en el crecimiento de las células de nuestro cuerpo. Ajá. O sea, nuestras células maravillosamente tienen un ritmo de crecimiento que Dios les dio, de tal manera que automáticamente controlan hasta dónde se van a multiplicar y en el orden que lo van a hacer. O sea, usted, por ejemplo, se corta y pierde un pedazo de su piel y su organismo sabe exactamente hasta dónde rellenar. Imagínense Amén. que en ese lugar donde hubo la ruptura de sus tejidos, se siguieran multiplicando las células desordenadamente y muchas, y siendo ahí poco a poco, y tu vitalidad va bajando, pero como el cambio es tan sutil y tan suave, tan lento, tú no lo notas. Quizás originalmente tú preferías caminar al trabajo, a la escuela y recorrer 2 kilómetros o 3, que por hacer ejercicio y por disfrutar la naturaleza. Últimamente prefieres coger el vehículo público o manejar. Y tú piensas que es sencillamente algo que es de preferencia, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que tu vitalidad te está bajando y tú no sientes como ese ánimo de hacer las cosas que hubieras querido hacer anteriormente. Cuando usted mencionó la palabra sutil, me hace pensar acerca de cómo es que Satanás trabaja en el ser humano. Va utilizando esa forma de trabajar en los seres, una forma sutil, Sí. de tal manera que va carcomiendo en el ser como carcome